el conflicto entre Ucrania y Rusia se está volviendo cada vez más intenso. Aparte del ejército, la gente en Ucrania ha estado intentando expulsar a los ciudadanos rusos de su país desde el inicio de la invasión. Esta solidaridad pública proviene de la Segunda Guerra Mundial y se basa en los combatientes ucranianos. Desde el inicio de la guerra, la vida de los ciudadanos rusos ha sido obstaculizada por los insurgentes ucranianos, tanto en el territorio nacional como en las fronteras. Descubrieron y expulsaron a los partidarios rusos dentro de Ucrania, en varias ocasiones, mientras que en otras ocasiones, entregaron datos al ejército ucraniano. Mientras las fuerzas de ocupación trataban de controlar el levantamiento, los insurgentes ucranianos realizaron una serie de ataques devastadores contra las autoridades rusas. Los soldados y líderes rusos se sintieron aterrorizados cuando el ejército de Putin atacó violentamente objetivos en la espalda de Rusia. Detrás de las líneas del ejército ruso, los partisanos causaron caos con coches, bombas y asesinatos, meticulosamente planificados de colaboradores. Debido a los ataques, los rusos tuvieron que desviar recursos significativos de las líneas del frente para ayudar en la defensa de las áreas de retaguardia. En Melitopol, donde se concentró un importante depósito de municiones ruso, se produjo uno de los ataques partidistas más recientes, según el Centro de Resistencia de Ucrania. Los insurgentes ucranianos destruyeron el armamento ruso en la fábrica Hidromas de Zaporizhzhia. US afirma que Underground sigue ayudando a prolongar la temporada de algodón en los campamentos militares utilizados por los ocupantes. En esta ocasión, se retiró una colección de municiones en los terrenos de la fábrica Hidromas, que había sido temporalmente ocupada por los rusos. Durante varias horas hubo explosiones. Piden a las personas que sigan utilizando formularios de contacto especiales para compartir cualquier información que puedan tener sobre los objetivos militares rusos. Según los oficiales ucranianos, también hubo una explosión en Berdiansk, en la región de Zaporozhia, y se grabó un video de un automóvil quemado. Según especialistas del Instituto de Estudios de Guerra, es posible que los soldados fueran los responsables de la explosión, debido a la frecuencia de los ataques con artefactos explosivos improvisados en automóviles. En el Oblast de Zaporizhzhia, ocupado en Ucrania, los partisanos ucranianos podrían haber llevado a cabo un ataque. Según ISDUB, los bomberos intentan apagar un automóvil en llamas. En el video, los analistas de EYS Burue dijeron que los partisanos ayudaron a las fuerzas ucranianas a entender sus objetivos. Además, observaron cómo el movimiento clandestino ha crecido en poder y se ha vuelto más difícil de controlar. En un esfuerzo por detener el ataque, las autoridades de ocupación rusas están respondiendo con ataques rápidos. Según informaciones proporcionadas en Melitopol, las autoridades encargadas de la ocupación instaron a la población al informar a cualquier individuo que se oponga a Ucrania. Iván Fedorov, el alcalde de Melitopol, Ucrania, afirmó que las autoridades rusas amenazan con interrogatorios preventivos y torturas a los ciudadanos, e instó a los habitantes a denunciar anónimamente a sus vecinos a cambio de dinero. Fedorov afirmó que civiles pro-ucranianos fueron deportados por las autoridades rusas después de ser arrestados fuera del territorio incautado. Las autoridades de Moscú están intensificando sus esfuerzos de búsqueda y filtrado en medio de las crecientes preocupaciones sobre la asistencia de los lugareños con el ejército ucraniano. Según funcionarios del gobierno ucraniano, algunos asentamientos en la región de Melitopol, de la región de Zaporizhzhia, están utilizando procedimientos de filtrado rusos. Los invasores prestan mucha atención a los teléfonos durante el examen para confirmar su colaboración con las fuerzas de defensa de Ucrania. No obstante, hay un cambio inquietante que está ocurriendo en Rusia. Vladimir Putin advirtió que millones de rusos están tratando de unirse a la resistencia contra el Kremlin a medida que aumenta el riesgo de guerra civil en el país. Ilya Ponomarev, un exlegislador ruso que actualmente reside en Kiev, ha sido una fuerte oposición a Putin durante los últimos meses. Después del inicio de la guerra, se unió a la Fuerza de Defensa Regional de Ucrania y expresó su enérgica condena a la invasión, liderada por Putin. El ex vicepresidente de Yukos está trabajando arduamente para derrocar al gobierno de su propia nación. La creación del Congreso de Diputados del Pueblo, una legislatura provisional compuesta por 15 diputados rusos que se oponen a la gestión de Putin, ayudó a alcanzar este objetivo. Algunas semanas después, el Congreso se reunirá en Polonia para su segunda sesión. Mientras se prepara para una Rusia sin Putin, Ponomarev reconoce que la resistencia armada no es una opción viable para lograr un cambio de régimen en su país. Él sostiene que la oposición que se opone a Putin creó su propio ejército para proteger a su nación de Putin y su élite, en una forma similar a la del movimiento de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. Según Ponomarev,
se están reclutando y armando a aquellos que se preparan para un cambio de régimen. El ejército ucraniano y la Legión Rusa de la Libertad están presentes. Actualmente está formado por 2 batallones rusos, que compiten en el frente en Bakhmut, el lugar más difícil del frente, donde se enfrentan a Wagner. Al estar bien armados adquieren experiencia militar, deberían desarrollarse por nuestra cuenta. 2 batallones son evidentemente insuficientes, pero están aumentando. En Rusia también existen diversos partidos políticos. No quiero dar la impresión de que están aquí, porque les digo que tenemos, pero están aquí. El movimiento de resistencia ruso ya era más grande que el movimiento de resistencia francés durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente alrededor de 1,000 en personas en Rusia están participando en este evento, y otros Team.000 están esperando para unirse. Según el activista de la oposición, en lugar de cooperar con los insurgentes, la mayoría de los soldados optaron por luchar contra la Legión de la Libertad de Rusia en Ucrania. Antes de que esto sea posible, deben llevar a cabo acciones de sabotaje para ganar credibilidad. Ponomarev dijo que uno de nuestros pedidos a la gente es que tome medidas en Rusia para demostrar su disposición a participar en un conflicto que pone en peligro la vida en Ucrania. En Rusia realizan acciones sin importancia, como provocar incendios en centros de reclutamiento y contaminar las carreteras. Cada vez es más frecuente que se realicen ataques en contra de activistas que respaldan y facilitan la guerra a favor de Putin. Según muchos expertos occidentales, cualquier intento de derrocar a Putin del poder podría provocar una nueva guerra civil en Rusia. El senador ruso afirmó que podría ser beneficioso trabajar junto a los cercanos de Putin para prevenir una situación tan lamentable. Ponomarev afirma que es necesario persuadirlos de que el cambio es necesario, que les beneficiará, y que este es el método más efectivo para prevenir conflictos y guerras civiles. Parece que no hay muchos requisitos para que una guerra civil se lleve a cabo. Aunque ellos quieran hacerlo, debemos comenzar nosotros. Si podría hacerlo, si abordamos el problema seriamente e intentamos encarcelar a todos, confiscar todas sus propiedades y castigarlos a todos. Sin embargo, no creo que tengamos una alternativa. La oposición trasciende el mandato de Putin. Se ha acusado a los cibercompañeros bielorrusos de realizar los ataques con el fin de obstaculizar los esfuerzos de Lukashenko para respaldar los objetivos de Rusia en Ucrania. Se cree que el sistema ferroviario de Bielorrusia sufrió daños durante el desastroso ataque del ejército ruso a Kiev al comienzo de la invasión. El portavoz del grupo, Juliana Chemetovets, ha declarado que el grupo está preparado para llevar a cabo una serie similar de ataques cibernéticos en caso de que las protestas a favor de la democracia vuelvan a estallar en el país. Según Juliana Chemetovets, una de las cosas que no estamos haciendo públicas actualmente mientras nos preparamos para hoy es la variedad de accesos que utilizan los ciberpartidarios todos los días. No podemos desmantelar un sistema que no necesita desmantelamiento urgente. Por ejemplo, algunos de estos sistemas fallarán cuando llegue el momento de las protestas y la gente esté en las calles. En nuestra representación respaldamos la protección de cualquier ciudadano o trabajador en Bielorrusia. Como ciberpartidarios, debemos estar preparados para ayudar a la población cuando regrese a las calles, utilizando nuestras herramientas. Lukashenko, a pesar de la presión del Kremlin, pospuso la llegada de su ejército a Ucrania para ofrecer su apoyo a Vladimir Putin. Para recibir notificaciones sobre nuevos videos, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y activar las alertas. Agradecemos su comentario.